Ok, ahora vamos a resolver esta función en la que si z es igual a Euler a la x coseno de y además sabemos que x es igual a p por la q, mientras que es igual a la raíz de p por q, se nos está pidiendo hallar la derivada parcial de z con respecto de p y después la derivada parcial de z con respecto de q. Recordemos que para hallar la derivada parcial de z con respecto de p va a ser igual a la derivada parcial de z con respecto a x por la derivada parcial de x respecto de p, más la derivada parcial de z con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a p. Ese es por un lado. También, para hallar la derivada parcial de z con respecto a q, ahora esa q, va a ser igual a la derivada parcial de z con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a q, más la derivada parcial de z con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a q. Aquí esta es una q, se ve toda fea, pero es una q. Ahí está. Entonces, vamos a calcular la derivada parcial de esta expresión con respecto a x. ¿Cuánto es? Exacto. Entonces, la derivada parcial de z con respecto a p va a ser igual a e a la x coseno de y, porque la derivada parcial de e a la x con respecto de x es e a la x, aunque aquí técnicamente tenemos un unito porque fue la derivada parcial, la derivada de x con respecto a x, es 1. Esto lo vamos a multiplicar por la derivada parcial de x con respecto a p. En este caso va a ser únicamente, exacto, la raíz de q, más la derivada parcial de z con respecto a y. Así, con respecto a y. Nos damos cuenta que aquí tenemos un coseno. Para derivar a un coseno nos va a quedar algo así como menos e a la x seno de y. Porque la derivada del coseno, coseno de u, su derivada es menos u' seno de u. Así está. Y fue lo que hice. Derivé a y. La derivada de y respecto de y es 1. Y luego es negativo esto. Ok. Hasta aquí. Vamos en esta parte. Y ahora necesitamos la derivada de y con respecto a p. Con respecto a p. Aquí tenemos que p en raíz lo podemos reescribir como p a la 1 medio. Y ya con esto lo podemos derivar. Esto sería igual a 1 medio de p a la menos 1 medio por q. Así nos queda. Ahora simplifiquemos y eliminemos paréntesis, quedándonos esto como e a la x coseno de y, lo pongo entre paréntesis para no confundirme, por la raíz de q. Lo puse entre paréntesis para señalizar que el argumento de esta función trigonométrica es únicamente la y. Luego, aquí vamos con un menos e a la x seno de y, porque más por menos es menos. Esta potencia negativa no la debemos tener así, así que la vamos a reescribir como q sobre 2 raíz de p. Y ya hemos acabado con nuestra primera derivada parcial. Ahora vamos a cambiar de color, lo ponemos en azul. Y ahora vamos a evaluar la derivada parcial de z con respecto a q. Necesitamos derivar a nuestra expresión con respecto a x. Si nos damos cuenta, nos va a dar lo mismo que este lado, porque estamos derivando a esto con respecto de x. Y la derivada parcial de e a la x con respecto a x es e a la x coseno de y. Ahora, la derivada parcial de x con respecto a q. Exacto. Ahora vamos a tener la raíz de q, que es igual a q a la 1 medio. Aplicamos esta misma técnica
Y entonces tenemos un medio de q a la menos un medio que multiplica a p. Y ya vamos en esta parte. Entonces agregamos el más la derivada parcial de z con respecto a y. Y va a ser exactamente lo mismo. Menos e a la x seno que multiplica a la derivada de y con respecto a q. En este caso, si no es q, es potencia. Y la raíz cuadrada de p es una potencia que multiplicado por q, su derivada es únicamente la raíz de p. Ahora procedamos a eliminar paréntesis y a simplificar. Y tenemos e a la x coseno de y, entre paréntesis, por p sobre 2 raíz de q. Menos e a la x seno de y por la raíz de p. Y con esto hemos terminado nuestras dos derivadas parciales.